Buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo encuentro organizado en colaboración entre Finsa y Tectónica. Yo en nombre de Finsa os quería dar bienvenida a todas las personas que os habéis registrado y que estáis con nosotros ahora aquí en este encuentro online. En primer lugar, recordaros a todos que por favor que mantengáis micro y cámara apagados para el mejor funcionamiento del encuentro, que se pueda escuchar y ver bien a los ponentes. Algunos de vosotros ya habéis estado la semana pasada. Para que aquellos que no estéis, pues os comento que esto se trata de un ciclo de 3 encuentros. El primero fue la idea es analizar cómo va a afectar esta crisis del COVID-19 a la arquitectura. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre vivienda con Baum y Ana Uribeck. Esta semana hablaremos sobre residencias de mayores con Óscar Miguel Lares y Padilla Nicás. Y la semana que viene, martes día 5, tendremos a Carlos Arroyo y a Fermín Vázquez para hablar de los proyectos de oficinas, que también probablemente se verán afectados y cambiarán a raíz de esta situación. Bueno, antes de empezar con el encuentro de hoy, os quería recordar los tiempos que vamos a manejar en el encuentro. La idea es que en total dure en torno a 1 hora y de aquí hasta las 7:15 tendremos lo que es el debate, el diálogo, la charla en sí, y queremos reservar de 7:15 a 7:30 para las preguntas. Como podéis ver, tenéis a la derecha un chat donde podéis ir dejando vuestras preguntas, tanto a lo largo del encuentro como ya cuando lo indiquemos al final. Y también recordaros que el evento está siendo grabado, podéis ver el simbolito en la esquina superior. Así que tanto los que estáis inscritos y habéis asistido como los que no, os pasaremos luego la grabación, os la haremos llegar esta semana por si queréis volver a rememorar el encuentro. Y bueno, ya sin más, doy paso a los invitados de esta semana. Como os decía, tenemos a 2 estudios de arquitectura que ya han pasado por los encuentros de manera física que hacíamos en FISA 21 hasta el momento. Uno de ellos fue el último invitado que tuvimos antes de que se declarase el estado de alarma, que es Óscar Miguel Lares, desde Valladolid. Hola, buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti. Y también tenemos a uno de los componentes de Padilla Nicás que estuvieron en Fiesta 21 en marzo de 2018. Es Juanma Nicás. Buenas tardes, Juanma. Buenas tardes y gracias también por esta invitación, muy amables. Gracias a ti. Y bueno, y ya antes para dirigir un poco esta conversación, este diálogo, contamos con José María Marzo de Tectónica, a quien ya le doy la palabra para iniciar este debate. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, gracias. Eva, gracias a todos los que estáis conectados esta tarde con nosotros y muchas gracias especialmente a Óscar y a Juanma. Quería recordar que Paco no ha podido estar, Francisco Padilla no ha podido estar porque se encuentra, está convaleciente y desde aquí queremos enviarle, nuestro mejor deseo de que se recupere pronto y que, le tengamos otra vez por aquí. Quería, antes de nada, empezar por una cuestión previa, es decir, estamos ahora en el segundo debate, como ha dicho Eva, de este, pequeño ciclo de 3 debates y vamos a tratar sobre el tema de las residencias o a comunidades de mayores, ¿no? Estamos en medio de la lucha contra la enfermedad, estamos en medio de una situación delicada, una situación muy dolorosa en muchas ocasiones y quería centrar el comienzo de este debate primero en las personas que están ahí, ¿no? Y en ese sentido quería preguntar a Juanma un poco por las personas en sí, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que están llevando este confinamiento? Porque no es el confinamiento que tenemos nosotros, sino que tiene una situación muy especial. ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo lo que digamos esta tarde que se entienda desde un entorno de total respeto, porque es una situación muy complicada. Quizá alguna de las personas que están
oyendo esta charla se encuentren en una situación con familiares que no son situaciones fáciles y eso es lo primero. Entonces, lo que sí que me viene un poco a la cabeza respecto de lo que estás contando es que si bien en el ciclo de la conferencia o la charla de la semana pasada se hablaba de cómo el confinamiento está afectando a la vida de la gente en sus viviendas habituales y cómo incluso puede llegar a ser placentero para algunas personas estar disfrutando de su vivienda 24 horas al día, que es fenomenal. Pero claro, en el caso que nos ocupa hay un matiz importante, ¿no? Y es que seguramente muchas de las personas que están en residencias, el confinamiento ya, por desgracia, a lo mejor les viene de serie. Es decir, ya están ahí de una manera perenne. Entonces, creo que los matices son un poco diferentes, quizá más relacionados con cuestiones emotivas que con cuestiones de permanencia en un determinado entorno físico muchas horas o muchos días. Sí. Y el otro digamos, el otro elemento, situación importante, y es una pregunta para Óscar, ¿cómo crees y si crees que la arquitectura ha podido tener influencia en esta situación y cómo puede operar dentro de la misma, ¿no? Dices perdón, es que te escucho mal. Sí, Dices la sí, la influencia arquitectura, sí. porque Sí, la la arquitectura arquitectura. del edificio, los edificios... Sí, pues es una pregunta un poco complicada y un poco compleja, ¿no? de responder, porque, vamos a ver, lo que estamos partiendo es de un problema de salud pública, ¿no? Entonces, claro, un problema de salud pública que más que nada tiene que ver probablemente con una falta de previsión, de gestión en alguna de las residencias y también por alguna administración. Y evidentemente la arquitectura lo único que puede hacer es de terapia. Lo único que puede hacer es una función terapéutica, tiene que ofrecer una función de mejorar las condiciones de personas que se encuentran allí atrapadas, pero no soy muy positivo con respecto a que digamos que esta pandemia o este problema vaya a mejorar en mucho de por sí, solamente por ella, digamos, los prototipos de residencias. No lo tengo tan claro. Sí, y en ese sentido, ¿cómo crees? Sí, Juanma, no sé si querías comentar algo. No. Bueno, es que había oído como se oyen ruidos así. Y en ese sentido, decir, a la hora de plantear una residencia o una comunidad, ¿no? de mayores, creo que realmente a lo mejor habría que ir digamos, a lo fundamental, ¿no? Es decir, ¿para quién se diseña o se proyecta ese espacio, ¿no? ese edificio, y cómo tendría que ser, si hay algún modelo a seguir. Juanma, no sé si... Bueno, yo creo que hablar de un modelo o hablar de es un poco imposible. Yo creo que hay tanta gente de cierta edad como, en fin, no se puede generalizar y creo que no es bueno homogeneizar. Lo que sí que parece es que hay mucha gente de estas edades, incluso gente también con ciertas cuestiones de dependencia física o psíquica, que parece que prefieren que su primera opción es la vivienda en la que están. Entonces, eso también es una reflexión que podemos hacernos, ¿no? Si es posible transformar viviendas de tal manera que la gente pueda seguir en ellas sin necesidad de hacer estos traslados, algunas veces voluntarios, otras veces obligados. Nosotros, por ejemplo, en el estudio tuvimos la suerte, es un proyecto muy emotivo, de un señor que decidió regalarles a sus padres la reforma de la vivienda en la que habían estado toda la vida, cuando la vivienda era de sus padres y de él y de su hermano, es decir, un piso con 4 habitaciones que ya no necesitaban tantas, para convertirlo en una vivienda mucho más preparada para ellos, para los padres que ya tenían una cierta edad, que pudieran tener incluso una persona de cuidado en esa vivienda. Entonces, no me veo en capacidad de decir si existe un prototipo mejor o peor. Más bien creo que son muchos los tipos posibles, comunidades. Óscar además ha trabajado sobre el tema bastante y
seguro que también tiene cosas muy interesantes que comentar. Sí. Bueno, Óscar, sí. Sí, a ver, yo quería, a ver, yo creo que tenemos que empezar primero por dar unos datos, ¿no? Yo creo que es muy importante. Primero, yo creo que hay que focalizar el problema. El problema de la vejez en España es un problema importante. Es decir, estamos hablando de que para el año 2050, y parece que falta mucho, pero no es tanto, 1 de cada 3 españoles va a tener más de 65 años, ¿no? La encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estadística a las personas mayores de 65 años, decían que el 93,97% de la población, de las personas mayores de 65 años, querían ejercer su vejez en su propia casa, ¿no? Y es que además no solamente eso, de ese 99%, el 88% tenía una vivienda en propiedad, ¿no? El problema que tienen esas viviendas es que muchas necesitan rehabilitar, restaurarse, porque casi todas es un parque inmobiliario que tiene más de 40 años. Si a eso luego le unimos que tenemos otro problema asociado, como que evidentemente una residencia cuesta dinero, cuesta bastante dinero. Una habitación no baja de los 1.200, 1.300 euros, cuando la renta media o la pensión media que puede haber, según el Instituto Nacional de Estadística, está en torno a los 900 euros, que no me lo creo, pero digamos que es una cifra que también digamos es bastante baja. Por lo tanto, yo creo que hoy hablamos de residencias, pero yo creo que tal vez deberíamos de extender y preguntarnos cuál es el modelo residencial futuro que necesitamos. ¿Cuál es el modelo residencial o comunidad de mayores que tenemos que desarrollar? ¿Es la residencia la única vía posible? ¿Es por ejemplo, el cohousing también la única vía posible? ¿Son los apartamentos tutelados también? A lo mejor es una mezcla de todo. Yo creo que, de alguna manera, como arquitectos, sí que deberíamos de plantear a la sociedad modelos diferentes, porque estamos ante un problema grave. Viene lo que se llama la marea gris, y esa marea gris lo que va a hacer, de alguna manera, es consumir muchos recursos. Vamos a tener un país tremendamente envejecido, para el cual tenemos que empezar a pensar no en el corto plazo político en el que siempre se mira, sino en el largo plazo para poder empezar a solucionar este problema. Sí, bueno, yo en lo que estás comentando diría que realmente las propuestas de posibles comunidades, ¿no?, de mayores son muy amplias. O sea, hay mucha variación en cuanto a la autonomía o la forma de, digamos, la necesidad de tener una asistencia más o menos, pues, digamos, de medicina, es muy relativa. Es decir, hay personas que son muy autónomas, otras que necesitan muchos más cuidados. Entonces, en ese sentido, yo creo que no puede ser para nada homogéneo y que yo creo que la solución va por la variedad de opciones y también. No sé si la pregunta es, por ejemplo, es cuando estábamos hablando en el debate anterior sobre rural o urbano, ¿no? Es decir, ¿en qué medida? Yo creo que es decir, la medida tiene que ser del entorno donde alguien ha vivido, ¿no? Que cuando todo el mundo quiere estar en su casa, dices, bueno, pues a lo mejor no estás en tu casa, pero estás en tu barrio, ¿no? O en tu pueblo, dentro de tu pueblo, ¿no? ¿Cómo lo entiendes, Óscar? Eso... digamos, por ahí va un poco el debate o realmente no es tan sencillo. No es tan sencillo. Es decir, un modelo residencial, una comunidad de mayores es una palabra muy amplia, ¿no?, que abarca muchos modelos que podemos llegar a tener, pero no solamente los que pensamos, sino, por ejemplo, también modelos nuevos que todavía no tenemos implementados. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo ya salió publicado, por ejemplo, en el Diario de León, y ya, pues bueno, pues fue objeto de un artículo en El País. Estamos desarrollando un modelo de un barrio envejecido, en un barrio de una ciudad que se llama San Andrés del Rabanedo, en León, en el cual un barrio que se llama el barrio de Pinilla, el poder, digamos, transformar un barrio altamente envejecido, y cuando digo altamente envejecido, estoy hablando de que el 45% de la población tiene más de 65 años, en una comunidad de mayores. ¿Cómo? Pues de una manera muy sencilla, rehabilitando, aunando políticas que existen ahora mismo que no tienen única y exclusivamente con la facultad de hacer edificaciones nuevas para gente mayor, sino rehabilitando sus propios hogares. Vuelvo a repetir el dato.
El 93% de nuestros mayores quiere quedarse en casa. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener esa sensibilidad porque su vida está en sus objetos, está en sus espacios, los recuerdos están depositados allí, no en un edificio en el cual existe un desarraigo, en el cual les llevamos a unas habitaciones anodinas, que en muchos casos las residencias tienen un carácter hospitalario, carácter que debemos de, como arquitectos, intentar rehuir de ellos. Juanma, tú en ese sentido, ¿cómo ves en el caso, por ejemplo, de plantear por a lo mejor circunstancias personales o de necesidad de asistencia médica más o asistencia especial, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que deberían ser esos espacios si existe esa necesidad de diseñar o de proponer un proyecto de edificio en que pueda acoger este tipo digamos, de personas que necesiten esta ayuda? Es decir, hay espacios, es decir, hay espacios particulares, que habitación. ¿Cómo debería ser digamos, específicamente ese desarrollo del proyecto? Pues estoy completamente de acuerdo en lo que comenta Óscar y además en estos datos tan contundentes que aporta y realmente dejando a la gente que tenga la libertad de elegir en qué espacio quieren pasar los años postreros de su vida. También pueden darse casos de gente que a lo mejor prefieran estar en una llamémosla comunidad o si queremos incluso el propio nombre de residencia, ¿no? Que es más agradable incluso en otros idiomas. Por ejemplo, en italiano es casa de cuidado, ¿no? Parece como más cariñoso, ¿no? Entonces, la singularidad que sí que me parece por algunos proyectos que hemos podido hacer en el estudio, incluso de hace ya algunos años, cuando todavía no teníamos toda esta marabunta de datos encima, sí que parece que las residencias tienen como una dualidad que no se da tanto en la vivienda particular entre el espacio más propio del residente y el espacio comunitario, ¿no? Que quizá podríamos llamar hogar. Y ahí en el hogar pues están los estares, están las salas de juego, están los comedores. Entonces yo creo que es pronto para sacar conclusiones de todo esto, ¿no? Como arquitectos lo veo todavía muy, muy apresurado, pero sí que parece que quizá la habitación, el refugio más privado de la persona que esté en este tipo de edificios debe tener otro carácter, debe ser más amplia. Yo creo que ya nadie se va a plantear que haya una habitación propia en la que no tengas una buena terraza particular. Y por el contrario, creo que los espacios comunes, que muchas veces en estas residencias, seguramente en las menos afortunadas de ellas, parecían hangares, donde la gente estaban ahí todos los pobres uno al lado del otro. Yo creo que los espacios comunes ahora van a tener que ser más fragmentables, van a tener que poder tener también una posibilidad de división más clara. Algo también de lo que se hablaba el otro día en el anterior ciclo, ¿no? De cómo las viviendas, de pronto, el modelo del loft, neoyorquino, de espacio unitario, deja ya de tener tanta vigencia y se preferirán espacios donde puedas, pues eso, separar con un poco más de claridad un comedor de un estar de un gimnasio, etcétera. Yo creo que esto es importante, ¿no? Y todo esto me viene también una reflexión que ya hemos comentado de si bien efectivamente estos espacios no son espacios de sanar, son espacios de atender. Es curioso como, por ejemplo, ahora le pediré a Eva cuando termine este pequeño párrafo que ponga la imagen 1 de las 2 que he traído hoy. Como a principios del siglo pasado, en el año 1929, también tenían un problema muy grave, por ejemplo, con la tuberculosis, ¿no? Y no había aún ni vacuna ni tratamiento. Estaba Fleming todavía por ahí trabajando. Y sin embargo, ya se hacían edificios, por ejemplo, en Finlandia, donde la arquitectura procuraba aportar lo que podía, ¿no? Con grandes terrazas para que la gente estuviera soleada y ventilada. Entonces, que haya edificios todavía en el año 2020 que hemos visto estas semanas en televisión con esas habitaciones verdaderamente nefastas, y esto yo creo que es inadmisible. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero hay cosas que se han hecho que se podrían haber hecho un poco mejor.
Y si puedes, por ejemplo, por favor, Eva, poner un momentito esta imagen 1, quizá ayude a contarlo de lo que estoy hablando. Quiero decir que ante esto pocos comentarios caben, ¿no? La arquitectura no tiene en ese momento la tuberculosis, es obvio, pero desde luego está procurando hacer todo lo que puede para darle a la gente una mayor calidad de vida. Yo creo que esto hoy día es ya ineludible por completo. Sí. Yo quería comentar un poco además totalmente de acuerdo con un poco decir, lo que todo el mundo piensa y lo que creo que pensamos todos, ¿no? Es decir, que al final el poder estar en tu casa, seguir viviendo es casi lógico y coherente, ¿no? Pero luego en algunos casos sí que además comentando pues casi con amigos o y ves ejemplos de fuera, habría alguna, digamos, sería como una especie de intermedio entre como una institución, ¿no? Pues de la administración y luego y tu vivienda, que sería la cooperativa, ¿no? Es decir, esa casi entre una reunión de amigos o de, bueno, pues conocidos que haces, que propones pues una forma de vivir en comunidad, ¿no? Que se da a lo mejor más fuera de aquí de España o en Europa. ¿Qué pensáis de esas opciones? O luego también están los resorts más como de ciudad de jubilados o algo así, ¿no? Que quizá tengan otra digamos, estructura también social. Un poco qué pensáis de esas opciones, ¿no? No sé, Óscar, por ejemplo. Sí, vamos a ver. Yo hay una cosa que, bueno, que un poco quiero enganchar tu pregunta, pero un poco respondiendo también a la anterior, ¿no? Si me permitís. A ver, vamos a ver. Hay un tema sobre el cual gira el debate, que es el tema de las residencias. Luego, pues evidentemente podemos hablar de todos los modelos complementarios que puede llegar a haber, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que hay algo que se está produciendo ahora y es que se está demonizando las residencias, cuando no debe de ser así. Es decir, hay gente que ha hecho una gestión maravillosa y otras que no lo están llegando a hacer. La residencia es un modelo que tiene que existir. En España hay ahora mismo 300.000 usuarios que viven en residencias de mayores. De esos, 266.000 son personas mayores de 80 años. ¿Qué quiere decir? Que las personas más frágiles necesitan lugares donde sean atendidos y para eso se necesitan, digamos, lo que son las residencias. Evidentemente son necesarias, que a lo mejor sería vivir en tu casa, que sería que, pues sí, que te llega un momento en tu casa que no es viable y que no es posible. Por lo tanto, no hay que demonizar el problema de las residencias, sino lo que hay que hacer es que hay que ayudar a que esto sea un modelo más viable. Dicho esto, también los arquitectos tendemos un poco a autocomplacernos, ¿no? Y pensar que la arquitectura es la solución de los problemas. Cuando tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? En la cual pues todo tiene un valor y las residencias también. Y entonces, mientras todas estas residencias estén bajo las leyes del mercado y de la rentabilidad, pues es muy difícil hacer arquitectura. Tienes que tener un buen cliente, tienes que tener personas sensibles que sean el cliente, para el cual tienes que convencerle para hacer un prototipo de vivienda que, como ha dicho Juan Manuel, pues tiene que ser fragmentada, que debe tener luz, que debe ser cercana, que sobre todo tiene que ser táctil y que sobre todo tiene que ser un sitio donde puedan depositar sus objetos, sus memorias, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera, el problema que tenemos ahora mismo en nuestro país, y probablemente en todo Occidente, es que tanto para la vivienda, como hablaban el otro día los compañeros, como para las residencias, el problema es que las grandes compañías que lo gestionan están capitaneadas por economistas. Y al estar capitaneadas por economistas, pues lo que vale es la rentabilidad. Entonces, es muy difícil hacer arquitectura. ¿Queremos comprarnos la idea de que nosotros mismos y autoengañarnos y decirnos que somos capaces de hacer una magnífica arquitectura que va a cambiar el mundo? Si no hay otros agentes sociales implicados, si no hay otros agentes sociales como son las propias instituciones, mediante su normativa reguladora, y como son también estas propias empresas. Y hoy hablaremos del confinamiento y hablaremos de nuevos modelos. Pero dentro de 3 años, cuando todo vuelva a ser lo mismo, porque no dudéis que volverá a ser lo mismo, ¿no? Entonces, hablaremos de si ha cambiado los modelos de residencia
o han cambiado los modelos de vivienda. Y una pregunta, Óscar, a nivel de gestión, es decir, de costo de mantenimiento, ¿sería viable? Es decir, otras opciones que no fueran la residencia más, digamos, más convencional, ¿no? Es decir, estas propuestas que tú estáis, digamos, proponiendo, ¿no? Es decir, lo de los apartamentos, por ejemplo, tutelados, o esta recuperación del plan de rehabilitación de zonas de la ciudad. ¿Cómo lo ves? Sí, claro que es más viable. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho un número, ¿no? En el barrio de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo, nosotros proponíamos la rehabilitación de aproximadamente 900 viviendas, ¿no? Bueno, pues el coste de rehabilitar solamente 500, estoy hablando de 500, supone 3 residencias de nueva planta, ¿no? Entonces, claro, 3 residencias de nueva planta. Estamos hablando de que podríamos hablar de unos 300 residentes frente a lo mejor 600, 700 residentes. Evidentemente que es beneficioso y además tiene un impacto, digamos, menor incluso en cuanto al desarrollo de lo que son los propios proyectos. Pero además, ya no solamente quiero comentar eso, sino que también la vejez no es un problema. La vejez es una oportunidad y además va a ser un polo de desarrollo económico. La vejez sirve para que haya muchos puestos de empleo, desde muy cualificados a poco cualificados, ¿no? La vejez también no es la vejez de nuestros abuelos. Cuando yo llegue a ser mayor, yo voy a querer seguir viajando, voy a querer seguir yendo a restaurantes, voy a querer seguir teniendo ocio y, por tanto, tengo que acabar explorando todas esas cosas. Entonces, hemos anquilosado demasiado el concepto de vejez en el abuelito que, por desgracia, se encuentra en una residencia y que, por desgracia, no tiene otra opción, porque probablemente no haya más opciones. Cuando he hablado de que el 80% de las, de que más del 80% de las personas que vienen a las residencias son mayores de 80 años, eso tiene que ver también con la crisis económica que viene trasladada desde el año 2008. Desde el 2008 hasta el 2020, mucha gente también ha vivido, por desgracia, también de la pensión de los mayores. Cuando ya no ha habido más remedio, les han tenido que llevar a residencias. Por lo tanto, como arquitectos, lo que tenemos que hacer es ver a los agentes sociales, llámese instituciones, llámese políticos y llámese sobre todo promotores, tenemos que hacer es ver que por la misma inversión somos capaces de realizar mejores espacios. Y sobre todo lo que ha dicho Juan Manuel, no hacer espacios residenciales, no hacer y probar evidentemente mayores modelos. Y es viable totalmente. Oye, y estas opciones que hay, bueno, a lo mejor de vincular todas estas propuestas de comunidad de mayores con otro tipo digamos, de infraestructura terciaria, ¿no? Tipo, pues, guarderías o tipo de otros espacios culturales ¿cómo lo veis? ¿Es quizá una propuesta muy forzada o es posible? Porque al final realmente lo importante es que digamos que el tejido social, el tejido urbano esté como entrelazado, ¿no? Es decir, que no haya separación de zonas. Aquí viven, bueno, los mayores, aquí viven más los jóvenes, aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Juanma, no sé si... Pues vamos, esto que comentas creo que ya son experiencias que se están haciendo, ¿no? Parece que hay ciertas cuestiones al respecto del cuidado que pueden ser lo mismo de necesarios para un niño pequeño que para una persona de edad y entonces se pueden hacer estas situaciones un poco híbridas de residencias que a la vez tengan zonas de guarderías y que quizá eso ayude a la viabilidad económica que, como bien dice Óscar, es un tema siempre tan necesario. Por tanto, yo creo que sí que podría ser una opción. Lo único que sí que me apetecería comentar un poco al hilo de lo que decía Óscar antes es que efectivamente sí, los arquitectos no somos los que podemos resolver todos los problemas, pero sí que junto con otros profesionales más, que en este caso además son totalmente necesarios, sí que podemos hacer un poco de presión justo y hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, si hay algún momento en el cual se debe plantear que quizá la densidad óptima para una residencia no es tan elevada como la que hay ahora, seguramente son estos momentos, ¿no? También
quizá es la ocasión de poderlo aprovechar y hacer todos equipo para que efectivamente las instituciones se den cuenta de que no puedes tener residencias de 200, de 300, simplemente porque sean, cuando instituciones digo también promotores particulares, ¿no? Evidentemente el que pone su dinero pues querrá obtener un beneficio, pero seguro que entre todos podemos conseguir algo positivo de toda esta situación. A lo mejor si una residencia se limita el número de personas en la que pueden estar a la vez, pues igual esto facilita algunas cosas, ¿no? Y yo no digo que sea un prototipo que se vaya a demonizar. Lo que sí que creo es que en los próximos años muchos usuarios o muchas personas que estén en esta situación, en esta edad, se lo van a pensar un poquito más antes de quizá ir a una residencia. Es que parece ser que incluso se han llegado a dar situaciones de coacción de libertad, es decir, que haya habido gente que hayan querido ir a retirar a sus mayores y que no hayan podido hacerlo. Es muy fuerte. O sea, aquí estamos en un debate arquitectónico hablando de, pues no vamos a poner a hablar de dimensiones óptimas de habitación o de dimensión óptima de pasillo para el giro de cama, etcétera. No es el momento, pero tampoco podemos obviar que a lo mejor algunas personas de las que nos están oyendo han querido ir a por sus mayores a una residencia y es que no han podido. Y ya no hablo de cuestiones como, por ejemplo, despedirse, con el mayor término de la palabra, despedirse de ellos. Entonces, bueno, no quiero tampoco caer en el melodrama, pero es un asunto importante. Si de aquí al menos nos sacamos alguna posibilidad de hacer cuña para que algunas cosas se mejoren, sería muy, muy duro, creo yo. Sí, yo quería que al hilo de lo que estás comentando, fíjate, yo creo que cuando estamos pensando, bueno, creemos que el COVID va a modificar y que va a traer una nueva o una nueva tipología de residencia o de comunidades de mayores y tal. Como he dicho antes, no nos engañemos, lo que lo va a traer es la demografía. Es decir, dentro de poco, cuando tengamos ya un 30% de la población que va a ser mayor de 65 años, entonces poco a poco nos iremos dando cuenta de que tenemos que ir cambiando los modelos. Hay una frase que me parece fantástica, que es de un filósofo que se llama de José Antonio Marina, ¿no? Que dice que para hacer grandes cambios, ¿no? Lo que hay que tener es una inteligencia colectiva y no una inteligencia individual. Y los arquitectos creemos que tenemos o podemos llegar a impulsar esa inteligencia individual, pero hace falta esa inteligencia colectiva. Entonces, para hacer estos cambios, para estos nuevos modelos, como el que he hablado de rehabilitar un barrio para transformarlo en una comunidad de mayores, un barrio ya envejecido de por sí, lo que se necesita es una gran inteligencia colectiva que parte del propio ciudadano, que parte de la propia administración, que parte también de los propios empresarios. Entonces, digamos que esos son, digamos, los prototipos. Por ejemplo, yo me estoy imaginando, ¿no? Me estoy imaginando el tener un barrio en el cual, pues, adaptado para los mayores, en los cuales, evidentemente, también conviven las personas jóvenes, ¿no? Pero puede haber un núcleo, un central, desde el cual se hagan unos servicios de teleasistencia y desde los cuales, a través, sobre todo, mira, hoy en día estamos teniendo una charla, somos 106 personas las que estamos conectados y estamos teniendo una charla a través de unos medios que estamos avanzando en 5 años lo que creíamos que íbamos a hacer, avanzando en la tecnología, ¿no? Ahora mismo hemos dado un salto al futuro. Vale, imaginemos que esos barrios, ¿no? Esas zonas, esas viviendas, se complementan de los sistemas informáticos adecuados, de la teleasistencia adecuada, sin que la persona tenga que abandonar el hogar, ¿no? Y que eso esté centralizado desde un núcleo, desde un cerebro, por decirlo de alguna manera, un edificio, que sea el que de alguna manera controle si esa persona está bien, si esa persona está mal. Ya Cruz Roja lo hace, ¿no? Pero digamos que de una manera distinta, ¿no? Una manera diferente. Que incluso esos edificios rehabilitados tengan unos servicios comunes, ¿no? Pueden ser incluso servicios comunes para los servicios asistenciales. Oigan, lo que estoy diciendo no se trata, digamos, de algo totalmente utópico. Y además se puede hacer con una inversión relativamente pequeña. Se puede hacer con una pequeña inversión. Y todo eso, al final, lo que va a repercutir es un beneficio, porque la ciudad seguirá siendo ciudad y no la desocuparemos. Esos mayores no abandonarán esos pisos, que son infraviviendas en muchos de los casos, ¿no? No les abandonarán y dejarán la ciudad vacía. El tejido urbano seguirá siendo un tejido consolidado, seguirá siendo un tejido en el que viven personas y además mezclaremos sobre todo la gente. Mezclaremos gente mayor, mezclaremos con gente joven
y facilitaremos la integración de los mayores. Entonces, son ideas que se pueden ir generando, ideas que están ahí, ideas que tenemos que ir lanzando, y que no me cabe la menor duda que cuando vayamos a acercar ese umbral del 30% de personas mayores de 65 años, cuando vayamos alcanzando, veremos cada vez más ideas como estas, porque la administración no va a ser capaz de generar ni tantas residencias, ni tantos modelos alternativos para albergar tanta población. Sí, bueno, yo sí estoy totalmente de acuerdo, y además creo que esa reflexión sobre que al final bien adaptas las viviendas que hay ahora a las necesidades de bueno, pues de uso, ¿no? Una persona pues mayor de 65 años. También creo que hay otras propuestas que además me parecen que por ahí va un poco también la solución, es que las viviendas sean, digamos, de serie, como decía un poco Juanma, que vengan ya preparadas para personas mayores. Es decir, que tú no tengas que adaptar tu vivienda, sino que realmente sean capaces de estar preparadas para, bueno, pues para toda la vida útil de una vivienda, ¿no? Es decir, que tiene que poder dar respuesta a todas las situaciones personales, ¿no? Hasta también la situación de una persona mayor, ¿no? Y es decir, eso serían, digamos, las viviendas nuevas. Otra cosa es rehabilitar las viviendas para que tengan esas características de uso, que es lo que has comentado tú, ¿no, Óscar? Y creo que también va por ahí el que haya una ciudad capaz, es decir, digamos, la ciudad pueda alojar en sí todas situaciones de las personas, ¿no? Y que haya pues personas mayores, personas jóvenes con niños, personas solteras, en fin. Y va por ahí, ¿no? Es decir, evitar hacer guetos o hacer en la medida de lo posible, porque yo creo que también, como decías, las residencias tienen que existir, ¿no? Es decir, o esos espacios específicos para, bueno, pues cuando necesitas a lo mejor cuidados muy especiales por tu situación, ¿no? De tratamiento, ¿no? Pero la mayor parte de las veces que se pueda estar viviendo pues en tu casa o bueno, en tu barrio, en fin, ¿no? Es decir, creo que vamos por ahí, ¿no? No sé si, Juanma, tú tienes... Claro, es que sí, daros cuenta, ¿no? Daros cuenta de eso, de que al final, vamos a ver, el 30% de la población en 40 millones, ¿no? Estamos hablando de casi 12 millones de personas, ¿no? O más de 12 millones, creo, más o menos. Entonces, bueno, si esos números significa que vamos a tener distintos modelos residenciales. Yo no estoy diciendo que las residencias no valgan, no, todo lo contrario, son muy necesarias. Igual que el cohousing, igual que exactamente los apartamentos tutelados, exactamente igual que los modelos de rehabilitación. Es decir, lo que tenemos que tener es un menú, tenemos que tener un menú. Entonces, ahí tiene que haber una carta variada. Yo, por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto que era la Ciudad de la Salud, pero que al final, bueno, está ahora en el Tribunal Superior de Justicia a ver si se acaba de salir el tema o no. Y yo me maravillé sobre todo cómo, estudiando y viendo casos, había gente mayor que compraba un solar en el centro de Ámsterdam, ¿no? Entre mayores, era gente mayor, eran 20, se hicieron una casa, se hicieron un bloque de viviendas, vivían allí y lo que compartían era una gran biblioteca que tenían entre todos, porque eran profesores, ¿no? Entonces, claro, eso digamos que de alguna manera lo que tenemos, no podemos centrarnos en cómo tiene que ser un edificio para mayores, lo que tenemos que tener es un menú, es una carta, y sobre esa carta elija usted el modelo en el que quiera vivir. Sí. ¿Cómo te...? Completamente de acuerdo. Simplemente por intentar también para aportar entre todos un poquito si al final el modelo en concreto de residencia, llamémoslo el ortodoxo, el que todos tenemos un poquito en mente, yo creo que también va a haber cuestiones sobre su diseño que van a empezar a aplicarse desde ya. Por ejemplo, se han dado casos verdaderamente heroicos, ¿no? de enfermeros y médicos que por no desatender a estas personas se han quedado en la propia residencia y no han salido de la residencia. Entonces,
seguramente si se hace un proyecto para una nueva residencia, a lo mejor hay que pensar en pequeños pabellones donde puedan esta gente estar ahí las 24 horas. O sea, yo creo que incluso aunque no cambie todo de una manera copernicana, pero sí que va a haber cosas en el diseño concreto que se van a empezar a implementar. Y como por ejemplo también estabais ahora hablando de temas informáticos, o sea, seguramente a partir de ahora las habitaciones, es un ejemplo anecdótico seguramente, pero las habitaciones de las residencias estarán dotadas de muchos mejores medios técnicos para que los señores mayores pues estén con Skype o estén con todas estas cosas que también ahora estamos todos utilizando y puedan ver con más facilidad a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Entonces yo sí que creo que va a haber, quiero ser optimista en que va a haber mejoras y que al final la inteligencia colectiva que comentaba Óscar o el empuje colectivo o el coraje colectivo va a sacar cosas buenas de esto y que se van a empezar a aplicar más pronto que tarde, creo yo. Sí, muy bien. Sí, yo creo que hay una pequeña medida que podemos tomar para el tema de las residencias y yo creo que sería muy adecuada, ¿no? Y que tiene mucho o poco que ver con los arquitectos, ¿no? Si queremos residencias, podemos crear infraestructuras. Y me refiero a que sean infraestructuras para que soporten, para que las personas mayores lleven sus muebles, lleven sus pertenencias, porque es la única manera de, cuando llevas a una persona a una residencia, no desarraigarla. Es lo más importante, que tengan sus recuerdos próximos y sus recuerdos cercanos. Joan y Palasma, ¿no?, decía que los arquitectos solamente sabemos hacer viviendas, pero no sabemos hacer hogares. Y eso es lo que también tenemos que procurar en las residencias, crear una infraestructura para que viva gente, pero que el hogar lo creen ellos, cuando tengan que ir. Sí, sí. Vamos, totalmente de acuerdo. No sé si... creo que ese sería un poco una reflexión, ¿no? Es decir, que de lo que se ha hablado, al final digamos, el objetivo final es hacer un hogar, ¿no? Es decir, un hogar para quien, no sé con cuál tipología, pero siempre al final ese sería como el objetivo final, ¿no? Es decir, que tú tienes una forma de organizarte con más o menos, o puede ser a nivel de amigos o tú en tu casa, pero siempre al final tienes que tener un hogar. Y yo creo que ese es un poco si a mí me dijeran qué es lo que poco noto que falta en una residencia ahora convencional, lo que hay es que no es un hogar, y lo que decías tú, Óscar, ¿no? Es decir, parece una obviedad, pero es, yo creo que es casi lo esencial, ¿no?, de todo esto, ¿no? Sí. No. José María, son las 7:15, no sé si queréis añadir algo a modo de cierre del diálogo o damos ya paso a las preguntas. Pues, bueno, yo creo que, no sé si tenéis algo que añadir. Creo que al final hemos acabado un poco como una conclusión, un poco muy que parece muy elemental, pero yo creo que al final es muy profunda, ¿no? Es decir, tanto lo que ha dicho Óscar o Juanma, ¿no? Yo creo que podemos pasar a las preguntas y a lo mejor ir profundizando en algunos aspectos que hemos estado tratando. Pues la gente se ha animado bastante, tenemos bastantes preguntas aquí en el chat. Yo he ido ya echándole una ojeada a lo largo del diálogo y si os parece voy intentando un poco agrupar para que nos dé tiempo de tratar varios temas. Por ejemplo, hay un par de personas que nos hablan de temas jurídicos y también de temas económicos e inversión, ¿no? Evidentemente, estamos hoy aquí hablando de arquitectura, de cómo deben vivir las personas mayores, pero no podemos obviar que aquí hay gente que invierte en este tipo de proyectos, que hace falta una inversión económica también por parte de administraciones. Por ejemplo, comenta una de las personas que le parece muy buena idea lo de rehabilitar las viviendas de los mayores para convertirlas en comunidades, pero le gustaría saber cómo se hace para que el dinero público no termine privatizado en viviendas particulares. ¿Cómo se gestionaría esto a nivel económico? Adaptar esas viviendas particulares con ese dinero público. No sé cómo podría ser viable. Sí, bueno, a lo mejor por alusiones. Bueno, vamos a ver, nosotros que esa forma
fórmula ya la hemos, digamos, esbozado. Evidentemente es un tema más jurídico y yo soy solamente arquitecto. Y bueno, la verdad es que sí que tengo que comentar que una de las ideas que, por ejemplo, se había propuesto era que esas viviendas, una vez, digamos, que se rehabilitasen, formasen también o estuviesen vinculadas a una sociedad patrimonial municipal, ¿no? No digo que se quedaran las viviendas, no, para nada, sino me refiero que gestionasen, pues luego, que una vez que los herederos, si quisieran, podían, digamos, vincularlas a otras personas mayores, se podrían alquilar, es decir, que de alguna manera se evitara la especulación por el valor o la plusvalía que pudieran llegar a alcanzado una vez se hubiese revalorizado y hubiera obtenido una plusvalía en el mercado. Es decir, yo creo que lo que hace falta es más intervención pública. También otra de las preguntas que se nos plantean es que la mayoría de la población, de las personas que viven en estas residencias, es gente muy dependiente, ¿no? Muchos con gran dependencia, discapacidades físicas, que algunos prácticamente no se mueven, ¿no?, de la planta en la que están. Entonces, bueno, da a entender un poco que igual no es realista hablar de todo esto de permanecer en el lugar. ¿Es viable todos estos nuevos modelos de los que estamos hablando con personas de gran dependencia? Yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de gradientes y que es posible dar esa respuesta. O sea, yo he conocido casos de alguna persona mayor que tenía la posibilidad, la suerte de tener lo que podríamos llamar un buen piso, ¿no?, con unos pasillos largos en los que la persona que la cuidaba la iba llevando en silla de ruedas y una buena terraza con sus flores. Y nunca salió de ese piso en muchos años hasta que ya falleció y jamás estaba triste por estar ahí. O sea, yo creo que el grado de dependencia, tampoco hemos hablado de la dependencia que puede tener gente con 20 años y sin embargo con cuestiones de orden psíquico, ¿no?, o psicológico, que también es otro tipo de dependencia. Entonces yo creo que hay que adaptar los diseños a las necesidades de la gente para que todo el mundo tenga un espacio digno en el que estar, porque al final la luz es agradable para todo el mundo, el calor de la luz o el sonido de los pájaros, esto yo creo que se puede intentar conseguir para todo el mundo y es más esfuerzo hay que hacer con aquellos que más lo necesitan, creo yo. Sí, al hilo de esto que comentas, Juanma, hablabas también, pues, gente joven que puede tener una dependencia, otro tipo de enfermedades. Hay una persona que nos habla de la accesibilidad universal, que es algo que no se contempla de la manera que debería contemplarse en esta tipología de residencias. Habla de que no solamente hay una accesibilidad física, sino la parte sensorial y cognitiva. ¿Cómo creéis que se debería contemplar la accesibilidad en estos espacios, a mayores de esa accesibilidad física de la que se suele hablar siempre? Hombre, yo creo que yo no sé si le llamaría del todo accesibilidad. Yo creo que es una palabra más compleja, ¿no? O sea, el término accesibilidad, si miramos la RAE o si miramos incluso cualquiera de las acepciones, incluso la propia OMS, habla sobre la movilidad, ¿no? Pero la accesibilidad sensorial está ligada a otros elementos también, digamos, que tienen que ver también con lo subjetivo. A ver, vamos a ver, las personas mayores tienen unas graves discapacidades cuando alcanzan determinadas edades a las cuales vamos a llegar todos, y no solamente la movilidad, sino también es sensorial. Entonces, claro, el problema es que estamos ante, digamos, por desgracia, ante una degradación que no afecta a todos igual. Hay personas mayores que oyen estupendamente, hay otras personas que no oyen. Pero sí lo que es cierto es que la arquitectura puede ayudar y puede fomentar a través, digamos, del color, a través de la luz, a través de los espacios, a través de elementos que funcionan a modo de bits, ¿no? Para que de alguna manera sean capaces de recordar, de poder tener acceso en unos procesos que son muy complejos, muy complicados, y yo creo que extralimitan un poco lo que es la arquitectura y que tiene mucho más que ver con otras profesiones u otros ámbitos, incluso el pedagógico, para de alguna manera poder estimular y para poder, digamos, a esas personas mayores poder ser más autónomas. No me atrevo a dar una contestación
más que la que se tiene que ver con la fisibilidad de los elementos físicos. Hay también varias preguntas, bueno, varios comentarios de varios participantes que citan modelos de otros países, ¿no? Por ejemplo, vemos que comentan que en Suiza las residencias no son guetos para personas mayores y que allí se organizan todo tipo de actividades e incluso cumpleaños de niños. Nos hablan de las unidades de convivencia que hay en los países nórdicos, también estas famosas urbanizaciones de Estados Unidos. ¿Veis que se puede implantar alguno de estos modelos aquí en España? Bueno, sí, pues, Óscar, adelante, por favor, Óscar. No, que yo hablo mucho. No, bueno, en realidad nosotros en el estudio la experiencia más intensa que hemos tenido con esto fue precisamente para el desarrollo de una residencia que luego no hemos tenido la suerte de construir en el Tirol, y la verdad es que me sorprendió lo bien definido que estaba el programa de necesidades y todas las cuestiones que ellos ya tenían contempladas de esto hace ya algunos años. Entonces, por supuesto que parece que estos modelos que comentas, Eva, son perfectamente viables. Igual que también creo que es viable el modelo de un pueblecito donde la gente de edad siguen en ese pueblecito y entonces salen a tomar el sol o el fresco en la puerta de su casa, como todos tenemos en la retina. Entonces, yo creo que la cuestión es que a mayor dependencia, mayor atención, eso es evidente, pero siempre que la gente pueda elegir, que tengan modelos para elegir y, por supuesto, que son aplicables en España. Yo creo que no somos tan diferentes del norte al sur de Europa para algunas cosas, ¿no? Y creo que sí que son modelos que pueden ser aplicables aquí. Hombre, yo no sé si habría una cuestión ahí de necesidad de un poco de capacidad económica o de gestión. Es decir, que al final todo esto cuesta, ¿no? Es decir, que no sé cuánto de posible es llevar ese modelo aquí, si es viable financieramente o a nivel de coste. Tenemos también algún comentario haciendo alusión a que muchas de estas ideas son muy buenas, pero que efectivamente hace falta dinero, igual no es viable en ese aspecto. En ese sentido, yo, por ejemplo, sí que rompo una lanza a favor de que es la voluntad de las cosas que salgan adelante. O sea, por ejemplo, en España tenemos más kilómetros de AVE que por habitante o por población o por superficie de país que creo que en ningún otro país del mundo. Entonces, podremos considerarlo un acierto o un error, pero ha habido una voluntad política y hay cientos de kilómetros de AVE y cuestan un dineral y seguramente no son rentables, pero bueno, el reparto de los dineros públicos también exige gente capaz, inteligente. Pues algo parecido puede ocurrir con esto. Seguramente una persona que ha trabajado toda su vida y a lo mejor le queda una pensión baja, como comentaba Óscar, no puede permitirse según qué cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que, aunque no se las pueda permitir, las tenga. Porque claro, si no acabamos siempre poniéndonos el problema por delante y nunca vamos a conseguir resolverlo. O sea, todo cuesta dinero, evidentemente, y hay que saber cómo gestionarlo, evidentemente. Pero también es una franja de edad que bueno, no se le puede estar siempre diciendo no y no. Por muchas cosas, creo yo. Entonces sí es caro, pero bueno, vamos a ver cómo podemos organizarlo. Bueno, yo aquí tengo una cosa que comentar sobre si es caro o no es caro. Vamos a ver, al final nosotros tenemos una ley de dependencia, ¿no? Una ley de dependencia no desarrollada, una ley de dependencia que nació muerta y que nació sin presupuesto, ¿no? Entonces, claro, yo he dicho antes, la vejez no es un problema, es una oportunidad. Y también es una oportunidad, una grandísima oportunidad laboral. Es algo que puede, digamos, facilitar la creación de muchos puestos de empleo, de muchos puestos de empleo también indirectos, ¿no? No solo directos, sino también indirectos. Puede ser un motor económico. Podemos generar nuevos modelos, podemos generar unas ciudades más amables. No hemos hablado de las ciudades amigables con los mayores, que también es una propuesta patrocinada desde la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que tenemos
un abanico muy amplio. ¿Es caro? Vamos a ver, evidentemente las inversiones tienen un retorno y ese retorno le tenemos que mirar desde el punto de vista directo e indirecto. Entonces, puede ser que sea caro rehabilitar unas viviendas, ¿no? Pero probablemente desde el coste, desde el punto de vista indirecto, nos estemos ahorrando emisiones de CO2, estemos generando puestos de empleo, estamos revalorizando una zona. Entonces, ¿qué es exactamente lo que es caro y lo que no es caro? Otra cuestión que ha salido en el chat de preguntas surgió también la semana pasada y es algo de lo que se ha estado hablando desde que empezó el confinamiento, que es ver esto como una oportunidad para la España rural, para la España vaciada. ¿Creéis que con estos modelos residenciales para la gente mayor pues podemos ayudar a combatir esa España vaciada? Es una muy buena pregunta, no sé, ¿puede ser una opción? No sé, no, es que es demasiado compleja, no sé si, en fin, no tengo, no sé, también se han dado, vamos, Sí, por el sí, lado, también tenemos casos de tantas familias que les viene fenomenal, dicho egoístamente, y que a los abuelos les encanta estar todos cerca en la gran ciudad para echar una mano con los nietos, con los colegios, participar un poco todos, no lo sé, esto es demasiado, no sé. Bueno, yo a lo mejor también porque yo vivo en esa España vacía, ¿no? Yo vivo en Valladolid. Yo creo que es el reducto galo, ¿no? Dentro de lo que es toda la España vacía, que por desgracia es un problema de demografía bastante elevado y tal vez por eso haya habido esta sensibilidad que tiene nuestro estudio hacia el problema de los mayores. Primero, no es vaciada, porque vaciada es el acto de vaciar, ¿no? Es España vacía, o si le queremos llamar vacía, aunque nunca estuvo llena, que también es otra cosa que me hace gracia. Cuando Sergio del Molino saca su famoso libro, ¿no?, sobre la España vacía, evidentemente algo que se vacía es antónimo de lo que está lleno, y nunca estuvo llena, siempre ha estado vacía. Pero bueno, independientemente de esto, claro, yo creo que puede ser una oportunidad, ¿no? Sí que porque hemos visto algo del COVID, ¿no? Y es que las zonas más densificadas son las que más han sufrido, ¿no? Cuanto más densidad de población, fíjate, es todo lo contrario de lo que se nos hablaba del movimiento moderno, la ciudad densa, ¿no? Resulta que nos estamos dando cuenta que los pueblos, que los sitios donde menos densidad de población existe, resulta que son los que menos les está afectando, o relativamente menos les está llegando a afectar, produciéndose la situación de pandemia principalmente en las zonas más conglomeradas, como puede ser Madrid, Barcelona y el País Vasco. Yo creo que para la España vacía o para la España, digamos, de interior, para la España interior, es muy posible, ¿no? Es muy posible que pudiera tener una oportunidad a través de esto. Hace no mucho un alcalde me llamó y me dijo que si podíamos implementar este modelo, porque resulta que, claro, es que su pueblo, el 80% de la población tenía más de 70 años. Y que si podíamos hacer un plan de rehabilitación dentro del pueblo y que si podíamos coger y hacer una teleasistencia y que de esa manera, pues poder, de alguna manera, pues tener, digamos, a sus mayores, a sus vecinos, a sus ciudadanos, de alguna manera asistidos, ¿no? Y yo creo que precisamente ese modelo de rehabilitación es donde se tendría que implantar, en esos pequeños pueblos. Es donde mejor se podría llegar a adaptar y sobre todo donde más se podría llegar a hacer esa teleasistencia. Una comarca, una zona comarcal en la cual desde un pueblo mayor, pues digamos que se tenga el órgano, el cerebro, desde el cual se practica la teleasistencia, esa teleasistencia a través de los servicios tecnológicos con los que ahora disponemos. Evidentemente la gente no tienes que desarraigarla, no tienes que llevarla de su casa de siempre, no la tienes que llevar a una habitación vacía sin absolutamente nada más que un armario y los 4 muebles que pueda llevarse. No, déjale en su propia casa, que mantenga bien la propia casa, pero tenle controlado para que en el momento en el que tenga algún problema puedas ayudarle, desde llevar alimentos, desde ayudarles médicamente. En Soria, por ejemplo, hay un servicio, no recuerdo ahora el nombre, realizado por unas personas que de una manera desinteresada tienen un autobús, ¿no?, que recorre todos los pueblecitos que hay en Soria, muchos de los pueblecitos que hay en Soria. Y entonces pues se encargan de llevarles comida, se encargan de arreglarles el cuarto de baño, de cambiarles el plato de ducha. Eso en la España vacía funciona. Y por eso digo que no todo es un modelo de residencia. También pueden valer estos
precisamente para la España hemos llamado de interior. Otras de las cuestiones que surgen también surgieron la semana pasada cuando hablábamos de vivienda, que el tema de flexibilidad, versatilidad. ¿Es esto aplicable también a los modelos de residencias para mayores o todos estos modelos de los que estamos hablando serían rígidos, cada uno una edificación diferente, o podríamos en un mismo espacio ser flexible y aplicar estos diferentes modelos? Yo creo que la homogeneización no es buena. Siempre que se puedan establecer mezcladas, como comentas, va a estar bien. También es cierto que creo que hay un mínimo de elemento fijo, como hemos quizá comentado antes, en las residencias, o que es esta cuestión más de la habitación o del espacio más propio, que no puede llegar a ser, creo, tan flexible. Y quizá, como comentaba antes, a lo mejor en los espacios más comunes puede que a partir de ahora también se exija un menor grado de flexibilidad y quizá un mayor grado de compartimentación. Entonces, creo que si bien la reflexión de la semana pasada sobre la vivienda en general, hay muchas cosas que son extrapolables al tema de hoy, pero también creo que el de hoy, por cuestiones obvias, tiene sus particularidades y quizá en este caso la cuestión de la flexibilidad o de la versatilidad es más al prototipo, es decir, a que a lo mejor pueda haber un determinado edificio, llamémoslo más residencia, que tenga unos pabellones alrededor, que llamémosles más apartamentos tutelados, y así podemos hacer todas las combinaciones que queramos, allá la flexibilidad o la versatilidad de la propia pieza. Yo en esto de la flexibilidad y un poco preguntándole a Óscar, ¿no? Es decir, que a la hora de estructurar en este caso una residencia más convencional, pero sí que se puede plantear esa necesidad de buscar un espacio propio dentro de esa homogeneidad que puede tener una residencia y también poder de alguna forma que esos espacios comunes también sean capaces de crear, como también hemos hablado de crear hogar, ¿no? Es decir, que quizá también en la solución arquitectónica pueda haber un acuerdo entre esa, pues idea como utópica de conseguirte un espacio propio, pero dentro de un proyecto más colectivo, ¿no? Pues que pueda ser una versión mejorada de lo que son ahora las residencias, ¿no? Es decir, ¿cómo lo ves, Óscar? Que tú sí que lo has hecho. O sea, hay sí. Yo creo que, vamos a ver, es que hay algo que yo creo que olvidamos un poco en la arquitectura y que, sin embargo, era algo que hace 40 años era algo que estaba muy en boga de los arquitectos, que es el espacio indeterminado, ¿no? Ese espacio que puede ser para muchas cosas. Yo creo que tal vez por el propio mercantilismo que sufre la arquitectura y todas las facetas de esta sociedad, al final se lleva a que un espacio deje de ser indeterminado por ser un espacio específico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues desarrollamos una residencia en Aldea Mayor de San Martín, que pues gracias a ella pues nos conoce mucha gente, y en esa residencia pues los pasillos dejaban de ser pasillos para convertirse también en espacios de plaza, en espacios en los cuales pues, la gente salía con sus sillas y se colocaba a la puerta de su habitación, casi como recordando un poquito, digamos, la silla en la puerta de la casa de pueblo, ¿no? de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, digamos que los espacios tienen que ser indeterminados. Yo creo que es que estamos muy empeñados en, digamos, en hacer una arquitectura en la cual necesariamente tenga que tener un fin. Y lo que tenemos que hacer más que nada son infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que sean flexibles en cuanto al uso. Y la flexibilidad no son tabiques móviles, ¿no? La flexibilidad es un concepto muy amplio en la cual cada usuario tiene que ser capaz de
apropiarse de ese espacio. Esto lo cuenta muy bien Dani Palasma, ¿no? Lo cuenta muy bien Palasma, porque al final lo que se trata es de un espacio que apropiamos, que tenemos que facilitar. Que lo tenemos que facilitar, pues desde que la señora pueda poner el paño de ganchillo, que pueda poner su foto de bodas, que pueda poner aquel sofá que tiene de Sky en el salón y le quiere poner, ojo, estoy hablando si vamos a modelos de residencia, solamente a modelos de residencia. Y eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tendría que ocurrir. Y no que nos empeñemos tanto en el diseño de que tenemos que poner la cortina verde porque el arquitecto dice que tiene que ser de color verde y el suelo tiene que ser fucsia, porque así hago una fotografía, me queda de madre y así la cuelgo y la mando a no sé qué concurso, que es muy guay y consigo un premio. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de proporcionar infraestructuras, de proporcionar espacios donde crear hogar. Esa es la misión que tenemos que tener. Y ese es el concepto de flexibilidad que por lo menos nosotros manejamos en el estudio, ¿no? Container, espacios en los cuales poder depositar tus objetos para no desarraigarte, para poder permanecer tu memoria individual y colectiva dentro de ese espacio. Muy bien. Bueno, si os parece, os planteamos una última pregunta ya para ir terminando, porque nos acercamos ya, hay 40. Hay varias personas que han hablado de planificación, de que hasta ahora, cuando llegamos a la vejez, es cuando nos paramos a pensar en este asunto, cuando habría que hacerlo antes. ¿Creéis que, sobre todo tras lo que ha pasado, esta situación con la crisis del COVID, pues que ahora vamos a empezar a plantearnos antes lo que vamos a hacer en el futuro o vamos a seguir esperando a cuando nos llegue el momento buscar una solución? Pues yo creo que seguramente esto va a hacer cambiar las cosas a todo el mundo. De hecho, yo creo que incluso, aunque sea con una cuestión, volviendo a la arquitectura, cuando a los arquitectos se nos encarga cualquier cuestión, es fácil o intentamos ponernos en la piel del usuario, ¿no? Cuando un amigo te encarga una vivienda, es fácil más o menos que te pongas en su situación y quizá hasta ahora hacer un proyecto dedicado a gente de esta edad y con estas necesidades no era tan sencillo ponernos en sus zapatos. Ahora que llevamos 40 y tantos días encerrados en las casas, seguramente eso nos va a hacer que podamos pensar los espacios con más sensibilidad y por lo mismo seguro que también hay decisiones que igual vamos a empezar a tomar antes y no vamos a dejar que se vayan posponiendo con los años. Yo creo que tiene razón quien lo está comentando, sí. Yo por mi parte, pues no lo tengo tan claro, os voy a ser muy sincero, no lo tengo tan claro, la verdad. Porque vivimos en una sociedad mercantil, vivimos en una sociedad en la cual las empresas están para ganar dinero, lógicamente. Vivimos en un estado cada vez más desregularizado, en el cual cada vez hay, digamos, más opciones a modelos como todos tenemos en la cabeza y prefiero no comentar. Entonces, claro, en una sociedad en la cual todo tiene su valor de cambio y todo vale y todo tiene su plusvalía, pues los arquitectos tendremos la mejor de las voluntades. Y no por eso tenemos que caer en el buenismo. ¿Por qué no? Porque hay compañeros que las residencias que hacen es para directamente quitarles el título de arquitecto. Así directamente, ¿no? Entonces, porque no son capaces de tener la mínima sensibilidad, sino que única y exclusivamente caemos en manos del promotor y en manos de sacar el mayor beneficio o optar a sacar el mayor beneficio posible. ¿Qué pasará? Pues no lo sé. Si verdaderamente, como decía José Antonio Marina, generamos esa inteligencia colectiva suficientemente grande que sea capaz de demandar un cambio, entonces sí que cambiarán las cosas. Pero si no existe esa inteligencia colectiva, si solamente nos creemos que los arquitectos somos capaces, como pasó con el movimiento de moderno, de cambiar el mundo a través de nuestras arquitecturas, pues pasará como ha pasado con el movimiento moderno, ¿no? Que se mancilló. Entonces, lo que necesitamos es eso, es aunar a todos, aunar promotores, instituciones, gente, y que de alguna manera fomentemos esa inteligencia colectiva para que de alguna manera seamos capaces de cambiar algo. Pero si no, la batalla está perdida. Bueno, yo creo que ya escuchando a Óscar, también nos sumamos a esa necesidad de inteligencia colectiva y esperemos que de alguna forma
y de una forma más esperanzadora, pues que haya esa voluntad de, bueno, de ser conscientes de lo que supone el prepararnos para ese momento de nuestra vida, y también para que conseguir que no sean, al final, tener unas residencias pues anodinas y un poco inhóspitas, y que consigamos digamos, una forma de vivir mucho más, que consigamos ese hogar que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener un poco de ese sentido de esperanza, y que, bueno, que en la medida de lo posible consigamos lo que tanto comenta Juanma y comenta Óscar, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por vuestra participación, y a todos los que han estado acompañándonos en este debate. Perfecto, Muchas pues gracias a vosotros. me sumo al agradecimiento de José María. Gracias a todos por haber participado hoy en este encuentro. Os recuerdo que la sesión ha sido grabada, así que esta semana os haremos llegar el vídeo, y os emplazo para el próximo diálogo, que será el martes 5, donde hablaremos sobre oficinas con Carlos Arroyo y con Fermín Vázquez. Gracias a todos y hasta la semana que viene.